Bon dia i benvinguts a esta jornada organitzada per Femeval i en la que col·labora i facilita la Mancomunitat Camp de Túria. Així, en la Mancomunitat Camp de Túria estic jo, la presidenta de la Mancomunitat, està Xavi Jorge, que és el tenent alcalde de Vilamarxant i que col·labora en la Mancomunitat en temes de sostenibilitat i innovació. Així també tenim el suport de la tècnic d'innovació de Carmen Ruiz, la tècnica d'innovació de la Mancomunitat Camp de Túria. En esta jornada se van a abordar qüestions claus que preocupen i molt tant a les empreses, a les indústries, així també com a la ciutadania. I creiem que és una jornada que va a servir molt per a aclarir dubtes i saber quin és el camí que hem d'emprendre ara a principis d'any. Estem parlant d'un factor, d'algo molt important, de la sostenibilitat en la producció, de la sostenibilitat en la sostenibilitat de les mateixes indústries. I crec que la gestió dels envasos i de l'impost al plàstic és algo que preocupa i ens ocupa i que des de la Mancomunitat i des de Femeval volem aclarir, posar a disposició d'aquelles persones interessades, aclarir els dubtes i que aquestes jornades, al igual que la primera jornada sobre aquest tema, tinguem moltíssima acceptació, continuar en aquesta senda i que aquestes jornades servisquen i molt per al teixit empresarial i industrial de la comarca. Per tant, ara donaré pas a Pier Angeli, que és l'assessora tècnica de l'oficina Acelera PIME de Femeval, i ella ens introduirà en tot aquest tema de la gestió dels envasos i l'impost del plàstic. Moltes gràcies. Muchas gracias, Amparo. Así es, yo les voy a contar un poco desde Femeval, desde la oficina Acelera PYME, lo que hacemos. Voy a compartir pantalla. A ver. Vale. Bueno, pues como lo comentaba, hoy vamos a hablar de esto de las claves y soluciones para el cumplimiento y la gestión del envase y el impuesto del plástico. Y primero les vamos a contar un poco desde Femeval qué hacemos como oficina Acelera PYME. Las oficinas Acelera PYME están puestas en marcha en toda España por Red.es, que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta es su segunda convocatoria y tiene un presupuesto de 18.450.000 euros, de los cuales Red.es aporta hasta el 80% del presupuesto y las entidades beneficiarias, en este caso Femeval, aporta el resto. ¿Qué hacemos desde la oficina Acelera PYME? Pues buscamos ayudar a las empresas a que sean más competitivas en sus procesos de negocio, producción, productos o servicios utilizando estas tecnologías digitales. Damos servicios de información, asesoramiento y resolución de consultas a pymes y personas autónomas sobre todas estas metodologías y tecnologías innovadoras. Y ayudamos a entender mejor cómo son esos procesos de digitalización y cómo llevarlos a la organización en sí. Les voy a mostrar este video.
Bueno, ese era un video un poco contándoles de resumen todo lo que hacemos desde la oficina. Tenemos también el boletín informativo InfoApp, donde informamos semanalmente a través de nuestra newsletter diferentes temas de ayudas, subvenciones, noticias, las jornadas que tenemos en la semana. También tenemos nuestra app que los invito a que se la descarguen y ahí pueden estar enterados de todas las novedades, subvenciones, ayudas, eventos, recursos y toda información para todo esto. Eh, Bueno, tenemos muchísimos, ahora en octubre y noviembre, una agenda repleta de eventos. La próxima semana tenemos estos temas que están muy interesantes, que los invitamos también a que se inscriban si es de su interés. Tenemos el 24 de septiembre, factura electrónica y nuevas obligaciones de facturación. Tenemos el 25 de septiembre, cómo evitar retrasos y mejorar la eficiencia en la coordinación documental. Y el 26 de septiembre, por qué es importante la ciberseguridad en tu organización. Si están interesados, pues en nuestra página web está todos los enlaces para inscribirse y puedan participar. También contarles que tenemos este servicio de diagnósticos de digitalización. Si ustedes, por ejemplo, quieren solicitar alguna de las ayudas que ahora les comentaré, pero no saben en qué utilizarla, quieren saber cómo mejorar la digitalización de su negocio, pues tenemos este servicio que es totalmente gratuito, donde una persona de nuestro equipo asiste a su empresa, se reúne con ustedes y realiza un diagnóstico personalizado donde les cuenta cómo pueden mejorar, cómo podrían aplicar, utilizar esa ayuda que les gustaría tener. Entonces, si están interesados, pueden contactar con nosotros y es totalmente gratis. Bueno, contarles de las ayudas bueno, conocerán Kit Digital. Esta convocatoria está abierta hasta el 31 de diciembre. Esta es una iniciativa que busca subvencionar la implantación de soluciones digitales que están disponibles en el mercado para conseguir un avance en el nivel de madurez digital. Para solicitarlo tienen que cumplir con las condiciones establecidas en las bases de convocatoria de la ayuda de Kit Digital y podrán obtener un bono que le permitirá acceder a las soluciones, que ahora les contaré cuáles son estas soluciones. Aquí están las convocatorias ya existentes. Se abrió último para la comunidad de bienes, sociedades civiles, y bueno, están de empresas de 0 hasta 50 empleados y se espera para diciembre del 2024 que se abra una nueva convocatoria para empresas de 50 a 250 empleados. Bueno, estos son los requisitos para las ayudas del Kit Digital: ser pequeña empresa, microempresa, autónomo, estar al día con Hacienda, no superar límites de ayuda de minimis y bueno, hacer un test de diagnóstico digital. Esto es en la página web, es algo muy corto, pero bueno, estos son los requisitos. ¿En qué pueden emplear esta ayuda? Aquí están las opciones: sitio web, presencia web, factura electrónica, ciberseguridad, gestión de clientes, gestión de redes sociales. Hay una amplia gama de opciones. Algunas novedades, pues se aumentó de 2.000 a 3.000 euros el importe del bono por el segmento 3. También se establecieron nuevos segmentos, como les conté, para empresas de 50 y menos de 100 personas y empresas de 100 y menos de 250 personas. Estas novedades también se introducen 4 soluciones, como son ciberseguridad, gestión de clientes con inteligencia artificial, business intelligence, con inteligencia artificial y también una nueva solución que es puesto de trabajo seguro. Esto es un dispositivo, un portátil o un sobremesa que pueden, requiriendo acuerdos previos con otras categorías, pueden acceder a este servicio. Bueno, también tenemos otra ayuda que es el Kit Consulting. Este busca apoyar a las pymes en sus procesos de transformación digital a través de una ayuda para contratar servicios de asesoramiento, más que todo, para que den un paso más en su proceso de digitalización. Este está orientado a pymes de entre 10 a 250 empleados y bueno, estas son las ayudas que pueden recibir, el monto de ayudas. Los requisitos aquí están: ser pequeña o mediana empresa, la situación de la empresa, no en crisis, estar al día, no superar los límites de minimis. Y bueno, estas son las opciones que pueden tener con este: asesoramiento en inteligencia artificial, en análisis de datos, en ciberseguridad. Bueno, hay bastantes opciones que pueden optar. Y otras ayudas que tenemos, pues tenemos Activa Industria 4.0. Este busca también proporcionar asesoramiento especializado y personalizado a través de unas entidades colaboradoras que están acreditadas y
los que se beneficiarán son con asesoramiento diseñado para impulsar la transición a la industria 4.0 y recibirá 50 horas de asesoramiento entre 4 y 5 meses. También está Activa Ciberseguridad, que busca ofrecer un análisis de la situación actual de la empresa en materia de ciberseguridad y se beneficiarán de 20 horas de asesoramiento, un diagnóstico y un plan de ciberseguridad. Esta ayuda también salió recientemente, es Bono Único PYME, está dirigido a pymes, microempresas y personas en situación de autoempleo. Y lo que va a ayudar es con una solución, bueno, pueden optar por diferentes ayudas, entre ellas está una solución de acceso a Internet y otros servicios de conectividad, por telefonía móvil, centralita virtual, almacenamiento y backup o una IP fija. El plazo de solicitudes, bueno, está hasta el 30 de diciembre del 2024 o hasta que se acabe el presupuesto. Bueno, y recordarles que todos los servicios que prestamos desde la OAP de FEMEVAL son totalmente gratuitos. Simplemente pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro teléfono, redes sociales, correo electrónico y estaremos atentos para poder ayudarlos. Vale, ahora voy a dar paso a los expertos del tema del que vamos a hablar y por lo que están aquí, que son David Montiá y Marta González, quienes nos van a hablar de este tema tan importante y bueno, como les decía, por lo que están aquí. Adelante. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, creo que ahora ya se ve la pantalla. ¿Me lo puedes confirmar? Sí. Sí, vale. Nada, buenos días a todos, bienvenidos y gracias por vuestra asistencia. Dejadme que empiece por presentarnos. Vamos a estar en esta parte, digamos, de contenido del webinar. Marta González de Herrero, ella es consultora en Derecho Medioambiental en Lurnova, es experta en el tema y os va a explicar todo lo que tiene que ver, bueno, con la parte de las claves de la ley, ¿no? Es decir, qué debemos saber de la ley y cómo identificar cómo nos afecta y qué vamos a tener que hacer para cumplir con la ley. Yo soy David Montía, estoy dentro del ámbito de desarrollo de negocio del departamento de marketing de Semantic Systems. Bueno, y ahora os cuento un poco quién es Semantic Systems. Esta parte de la charla va a tener una primera parte de introducción de quiénes somos nosotros, muy rápido, una segunda parte de explicar la ley desde un punto de vista práctico, es decir, la ley tiene muchas ramificaciones, muchas exigencias que afectan a muchos ámbitos del entorno industrial, pero vamos a intentar focalizar en aquello que es práctico y sobre todo al perfil de empresas bueno, pues que son nuestros clientes y que también estáis hoy aquí porque estáis en FEMEVAL o en la Mancomunidad, os importa, ¿no? Que es como, ¿qué tengo que hacer para cumplir con esos requisitos de la ley? Pues muy foco en eso, evidentemente dando el contexto que toque para entender el porqué de las cosas. La segunda parte, os contaremos nuestra solución. Nosotros hemos desarrollado una solución para cumplir con la ley que puede que aplique en vuestro caso. Y finalmente, bueno, pues aparte de una parte de conclusiones, tendremos también una parte de ruegos y preguntas que podéis ir lanzando por el chat y que intentaremos resolverlas todas al final por no cortar un poco la dinámica de la exposición. Dejadme que dedique 2 minutos a hablar de Semantic. Semantic Systems es una empresa que llevamos más de 21 años en el sector IT. Tenemos clientes por toda España y estamos muy focalizados en empresas industriales, ¿vale? Y por tanto, esta problemática de los envases afecta mucho a todos nuestros clientes y por eso nos ha hecho preocuparnos, meternos en el tema y crear una solución que está alrededor de esto. Nosotros hacemos muchas cosas, pero para entenderlo de manera más fácil lo agrupamos en 4 grandes ámbitos. El primero es Industria 4.0, quiere decir todo aquello que tiene que ver con la digitalización de planta, es decir, eliminar el papel de la planta o captar los datos que se generan en ella, en las máquinas o directamente para los operarios para conseguir la máxima eficiencia de los procesos productivos. Aquí también tenemos soluciones de configuración de producto para que aquellas empresas que crean, fabrican y venden producto personalizable. La segunda parte le llamamos digitalización de
procesos, está muy orientada a todos aquellos procesos que probablemente no están bien resueltos con las herramientas de gestión estándar o con los RPs, pero que están relacionados con un documento que va o viene de un tercero, que puede ser un cliente o un proveedor, que necesitan una gestión en ese proceso, y que al final acaban grabando o tomando información del RP, ¿vale? Estamos hablando de facturas, estamos hablando de albaranes, de pedidos, es decir, digitalizar todos aquellos procesos que están asociados a este tipo de documentos. Tenemos un área también orientada a gestión empresarial, específicamente a RP, somos partners de SAP y de Info, y finalmente tenemos un área que le llamamos Outsourcing IT y servicios gestionados, desde donde os podemos prestar cualquier tipo de servicio relacionado con el ámbito, entiéndase cloud privado, administración de sistemas, comunicaciones, soporte, seguridad, backups, etcétera, pero que también nos sirve para poder dar soluciones, llaves en mano de esos productos software, pues por ejemplo, la solución de embalajes, ¿no? Nos permite, pues, por ejemplo, hacer esta solución en formato software as a service y que por tanto no tengáis que poner ninguna infraestructura IT para ponerlo a funcionar. Muy bien, pues en este punto ya paso la palabra a Marta, que os va a contar todo lo que tenga que ver con todo lo que tiene que ver con el contexto normativo de la ley. Vale, David, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas y gracias también a todos los asistentes a este webinar. Voy a compartir rápidamente pantalla. Bueno, voy a iniciar nada presentándome muy brevemente y presentando también a Lurnova. Yo soy Marta, como ha comentado David, soy consultora especializada en Derecho Ambiental y también fundadora de Lurnova. Lurnova es una consultoría ambiental a través de la cual ayudamos a las empresas a cumplir la normativa en materia de medio ambiente y sostenibilidad y les ayudamos también en la transición hacia la sostenibilidad y hacia la reducción de su impacto ambiental. Nosotros dividimos un poco nuestros servicios también en tres bloques. Por un lado, como he comentado, ayudamos a las empresas a comprender, a entender y a detectar cuáles son esas obligaciones legales que les aplican de manera indirecta, que en muchas ocasiones cada vez se está volviendo en un trabajo más complicado, ¿no? Porque las normas son más rígidas y en muchos casos poco entendibles. Y, por supuesto, aparte de ayudarles a detectar esas normas, les acompañamos en todo el proceso de adaptación a las mismas, ¿no? De cumplimiento de las mismas, haciendo que este proceso pues, sea lo más sencillo, práctico y efectivo para las organizaciones. Por otro lado, para aquellas empresas que quieran ir un pasito más allá del mero cumplimiento de la norma, les ayudamos a diseñar y implementar estrategias de sostenibilidad ambiental en el ADN de su organización. Esto lo hacemos a través de planes de acción o a través de hojas de ruta, en las cuales establecemos una serie de acciones que sirvan de guía a la propia organización para continuar e ir avanzando en esos compromisos de reducción de impacto ambiental y que esto también les pueda servir para comunicar esos compromisos a sus clientes y al resto de stakeholders. Por otro lado, también realizamos un servicio un poquito más técnico, como es el cálculo de huella de carbono de las organizaciones y de productos, proyectos de economía circular y de ecodiseño. Tramitamos también ayudas y subvenciones públicas relacionadas con cuestiones ambientales y de sostenibilidad. Elaboramos memorias de sostenibilidad y, por último, otorgamos e implantamos formación, ¿no? En las organizaciones de manera adaptada tanto a los intereses como a las necesidades de cada empresa. Dicho esto, paso ya con el contenido del webinar, que es lo importante. Cuando hablamos de obligaciones en torno a los envases, tenemos necesariamente que mencionar dos normas, ¿vale? Para que os pongáis un poco en el contexto y en el marco normativo. Por un lado, tenemos la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y, por otro lado, tenemos el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. Ambas normas entraron en vigor en el año 2022, la Ley de Residuos entró en vigor en abril y el Real Decreto de Envases a finales de diciembre de ese año. ¿Por qué tenemos que mencionar estas dos normas de manera conjunta? Porque ambas normas incluyen una serie de nuevas obligaciones en torno a los envases, ¿vale? Y a la gestión y prevención de estos envases. Concretamente, la Ley de Residuos incluye nuevas medidas fiscales, entre las cuales se encuentra el impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables, el comúnmente conocido como el impuesto al plástico, y por otro lado el Real Decreto de Envases establece una serie de obligaciones en torno a la responsabilidad ampliada del productor. Por lo tanto, la Ley de Residuos ya nos iniciaba algunas obligaciones y requisitos legales y exigencias en torno a estas cuestiones en materia de envases, pero fueron luego concretadas
y detalladas y extendidas a través del Real Decreto de Envases, ¿vale? Por ponernos un poco en contexto, vamos a empezar hablando del impuesto al plástico, y yo creo que lo más importante, poniéndome en el punto de vista de las empresas, es conocer si realmente a nuestra empresa nos aplica o no este impuesto y cómo nos aplica, ¿no? Entonces, lo primero es determinar quiénes son contribuyentes de este impuesto. Son contribuyentes del impuesto al plástico todas aquellas empresas que fabriquen, adquieran dentro de la Unión Europea o importen envases que contengan plástico que sean de un solo uso, ¿vale? Envases no reutilizables que contengan plástico, ya sea que estén vacíos o llenos. ¿Qué considera la ley como envase? Pues envase considera todo producto que esté destinado a contener, a proteger, a manipular, a distribuir y a presentar mercancías. Y aquí entran tanto envases de carácter doméstico como comerciales como industriales, ya sean primarios, secundarios, terciarios, ¿vale? Ya veis que aquí la definición de envase es bastante amplia. Tiene que tener estas características y además tiene que ser de un solo uso y estar compuesto por material plástico. Una duda bastante común por parte de las empresas es saber si realmente alguno de sus envases, suele entrar sobre todo esta duda con el tema de los palets de plástico, si esos envases tienen la consideración de envases de un solo uso o de envases no reutilizables. Aquí os dejo una definición que establece la propia norma, el propio Real Decreto de Envases, que dice que los envases no reutilizables, es decir, los de un solo uso, serían aquellos que han sido concebidos, diseñados y comercializados para realizar múltiples circuitos a lo largo de su vida útil, o que han sido concebidos o diseñados para ser rellenados o para ser reutilizados con el mismo fin para el que fueron diseñados. Si vosotros tenéis algún envase reutilizable de plástico, no tenéis que certificarlo, ¿vale? Os he dejado aquí esta norma de referencia, la UNE 13.429, porque es verdad que establece una serie de requisitos para considerar un envase reutilizable y, bueno, os puede servir un poco de guía en caso de que tengáis esa duda. ¿Aplica a todos los envases de plástico de un solo uso? No. La norma establece una serie de excepciones. Quedan fuera de este impuesto los productos sanitarios, los rollos de plástico para uso agrícola y ganadero, así como las importaciones o adquisiciones intracomunitarias de envases que contengan plástico, siempre y cuando las cantidades de plástico virgen o plástico no reciclado que pongamos en el mercado nacional sean menos de 5 kilos al mes. ¿Vale? En ese caso no estaríais obligados a pagar este impuesto. Y luego también quedan fuera las exportaciones. Pensad que al final al gobierno lo único que le interesa es lo que se pone aquí en el mercado nacional, ¿vale? Un poco las características generales de este impuesto. Pues se deberá pagar 45 céntimos por cada kilo de plástico no reciclado, ¿vale? El plástico virgen es por la cantidad por la que se tributa. Si tenéis un envase de plástico que es de un solo uso, pero el 100% es reciclado, pues no tendréis que pagar el impuesto. ¿Y cómo podéis demostrar que esos envases de plástico de un solo uso que estáis poniendo en el mercado, introduciendo en el mercado, llevan cierta cantidad o cierto porcentaje de plástico reciclado? Pues a través de una certificación, concretamente de la 15.343 del 2008. El año anterior era suficiente con una declaración responsable por parte del fabricante. Ahora mismo es necesario y obligatorio certificarlo para poder eximiros de pagar por esa cantidad de plástico reciclado, ¿vale? Que lleve el envase. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? Una vez que ya hemos hablado un poco de las características generales y de quiénes son los contribuyentes, en caso de que seáis contribuyentes, ¿en qué os afecta y cómo os afecta? Bueno, pues dependerá de si tenéis la consideración de fabricantes, de adquirientes intracomunitarios o de importadores, ¿vale? En el caso de los fabricantes y adquirientes intracomunitarios, lo primero que tendréis que hacer es inscribiros en el registro territorial del impuesto al plástico, ¿vale? Además, los fabricantes tendréis una serie de obligaciones contables. Por otro lado, los adquisidores intracomunitarios tendréis que llevar un libro registro de existencias. ¿Y cómo se paga este impuesto? Pues fabricantes y adquirientes intracomunitarios tendréis que hacerlo a través del modelo de autoliquidación 592. Este se deberá presentar como el IVA, ¿vale? Si el IVA lo presentáis mensualmente, pues mensualmente. Y si lo presentáis trimestralmente, deberéis presentarlo trimestralmente. Y en caso de que seáis importadores, el pago se hace mediante el documento único aduanero, ¿vale? Cuando paséis por aduanas, tendréis que reflejarlo en este documento y tendréis que pagar el impuesto correspondiente en base a esa cantidad de plástico no reciclado que estáis introduciendo en el mercado nacional. Además de todas estas obligaciones, hay una que es común a las tres tipologías de contribuyentes, tanto si sois fabricantes como adquirientes intracomunitarios como importadores. Y es que tendréis que consignar en factura o en certificado dos cuestiones. Primero, el importe del impuesto que habéis satisfecho por dichos productos, o en caso de que haya algún supuesto de exención, también deberéis indicarlo.
Y también deberéis indicar la cantidad de plástico no reciclado que contienen los productos que estáis poniendo en el mercado, ¿vale? A través de esa factura. Aquí os hemos dejado una slide, no voy a entrar en ella porque es un poco un resumen de lo que hemos comentado, pero como luego os pasaremos la presentación, para que si tenéis alguna duda, me parece que es un esquema bastante visual y entendible para detectar si sois o no contribuyentes y cuáles son las obligaciones que os aplican, ¿vale? Creo que se ve un poco mal esta diapo, ya lo siento. ¿Os aplican sanciones en caso de incumplimiento de alguna de estas obligaciones que hemos comentado? Pues sí. En caso de que tengáis la obligación como fabricantes o adquirientes intracomunitarios de inscribiros en el registro territorial del impuesto, si no lo hacéis os pueden imponer una multa de 1.000 euros. Si por otro lado presentáis de manera falsa o incorrecta una certificación con una cantidad de plástico reciclado que no es la real, os pueden poner una multa del 50% del importe de las cuotas del impuesto que hayáis dejado de ingresar, ¿vale? Con un mínimo de 1.000 euros. Y por otro lado, si ponéis incorrectamente los datos en la factura, ¿vale? Las obligaciones que hemos comentado anteriormente, os pueden poner una multa de 75 euros por cada factura o por cada certificado que hayáis emitido con esa información de manera incorrecta, ¿vale? Pasamos ya, esto es un poco el esquema del impuesto, pasamos ya a hablar de la responsabilidad ampliada del productor. Y aquí nos centramos ya en las obligaciones que incluye el Real Decreto de Envases, ¿vale? Lo primero que debemos conocer es qué es la responsabilidad ampliada del productor. Bueno, pues la responsabilidad ampliada del productor lo que nos dice es que los productores de productos que con su uso se acaben convirtiendo en residuos deben estar involucrados en la financiación y en la organización de la gestión de esos residuos. En el caso de los envases quiere decir que si yo estoy envasando un producto y lo voy a poner en el mercado, ese envase va a acabar convirtiéndose en un residuo y va a tener que ser gestionado. Por lo tanto, yo, como productor de producto, como envasador en este caso, voy a tener que financiar y organizar la gestión de esos residuos, ¿vale? Es un poco similar al principio de quien contamina paga, que igual se entiende un poco mejor así. Entonces, ¿a quién aplica la responsabilidad ampliada del productor? Pues a los productores de producto. ¿Y quiénes son productores de producto? Pues aquellas empresas que envasen o ordenen envasar a un tercero o aquellos agentes económicos que importen o adquieran intracomunitariamente productos envasados para ponerlos en el mercado nacional. Aquí también es importante que todo lo que salga fuera del mercado nacional no tiene relevancia, ¿vale? En el caso de la responsabilidad ampliada del productor. ¿Sobre qué envases se aplica? Sobre todo tipo de envases. Aquí ya dejamos de lado exclusivamente el plástico, que en muchas ocasiones suele liar. Aquí aplica a cualquier empresa que envase o importe o adquiera intracomunitariamente envases que estén compuestos por materiales de cualquier naturaleza, plástico, metal, aluminio, papel, cartón, cualquier tipo de material que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías. Lo mismo, aquí entran desde los envases domésticos, los comerciales industriales y también los envases primarios, secundarios y terciarios. O sea que ya sabéis que la definición es muy, muy amplia. Entra en cualquier tipo de envase, casi. ¿Vale? ¿Cuáles son las obligaciones de los productores de producto? Lo primero, tenéis que inscribiros en la sección de envases del registro de productores de producto del Ministerio, ¿vale? Una vez que estéis inscritos, os otorgarán un código, un número de inscripción, que desde el momento de la inscripción deberéis incluirlo en las facturas que tengan destino nacional, ¿vale? Por otra parte, una vez al año, ante el Ministerio, suele ser el primer trimestre del año, tenéis que presentar la declaración anual de los envases introducidos en el mercado. Además, algunas empresas que superen ciertas cantidades de envases puestos en el mercado, en este caso durante el año 2023, tendrán que elaborar y aplicar un plan de prevención y ecodiseño de envases, ¿vale? Esto es importante porque afecta a gran parte de las empresas y en principio deberíais estar haciéndolo ya. Si no tenerlo ya implementado, estar elaborándolo, ¿vale? Por otra parte, para las empresas que pongan envases domésticos en el mercado, ya tenéis que estar adheridos a un scrap para envases domésticos, ¿vale? Que actualmente existen 2 en el mercado, pero ahora esto se va a ampliar a partir de enero de 2025 a los envases comerciales e industriales. Es decir, las empresas que pongáis en el mercado envases comerciales e industriales tenéis la obligación de adheriros a un scrap como fecha límite el 1 de enero de 2025, ¿vale? Además tendréis que remitir a ese scrap al que os adhiráis información sobre los envases puestos en el mercado para su financiación, ¿vale? Esto, bueno, en base a la cantidad de envases que hayáis puesto en el mercado, pues os tocará pagar una tarifa u otra. Además, si ponéis en el mercado envases reutilizables, tendréis que establecer un sistema de depósito, devolución y retorno. Esto lo haréis también a través de los scraps, ¿vale? Y por último, tendréis que reflejar en las facturas
la contribución al scrap de forma diferenciada, sin incluirla en el precio unitario del producto, ¿vale? ¿Cuáles son las sanciones que establece la norma en caso de incumplimiento de estas obligaciones? Pues si no os inscribís en el registro de productores de producto, si no realizáis la declaración anual de envases y si no contáis con el plan de prevención y ecodiseño, la norma establece unas sanciones desde los 2.000 euros hasta los 100.000 euros y o la inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un periodo inferior a un año. Un poco por estructurar y por tener un poco esa cronología de cómo ha ido evolucionando y las obligaciones, el 1 de enero de este año se empezó a aplicar la responsabilidad financiera de los productores con los scraps existentes, ¿vale? Y estos scraps han tenido que solicitar la autorización, ¿vale? El 31 de marzo de 2024 era la fecha límite para hacer la declaración de envases puestos en el mercado del año 2023. El 31 de diciembre de 2024 es el plazo máximo para la constitución de los scraps de envases comerciales e industriales y deberéis ya estar adheridos para el 1 de enero en algún scrap, ¿vale? Para gestionar toda la gestión para financiar la gestión de los envases a partir de enero de 2025. En enero de 2025, lo dicho, tendréis que empezar a pagar esas tarifas de los scraps para gestionar este tipo de envases. Y como fecha límite, el 31 de marzo de 2025, tendréis que realizar la declaración de envases puestos en el mercado del año 2024 ante el Ministerio. ¿Vale? Sí que es cierto que luego también hay otras obligaciones en materia de etiquetado, pero bueno, no vamos a entrar en ello porque no tenemos mucho tiempo y aquí os hemos establecido un poco las obligaciones generales de manera detallada que os pueden aplicar. ¿Vale? Pues dejo de compartir. Y si te parece, David, continúas un poco con la solución. Muy bien, muchas gracias, Marta. Bueno, ya ha surgido alguna preguntilla que pasaremos al final. Yo creo que la explicación está muy clara, pero evidentemente es normal que vayan surgiendo dudas. En esta parte, yo os voy a intentar contar nuestra solución. ¿Por qué? Pues porque muchos de nuestros clientes y otras empresas que quizá no son clientes de momento, nos han venido desde hace tiempo, desde hace meses, con la preocupación de que los sistemas informáticos no tienen resuelta la problemática de cómo reportar toda esta información tanto a la administración como a los scraps. Hay diferentes problemáticas que ahora os cuento. Y eso hizo que también hace unos meses nosotros nos pusiéramos a trabajar con una solución que intenta complementar los sistemas informáticos actuales de las empresas para extraer esta información de la forma más ágil, más veraz y más automática posible. ¿Vale? Lo digo veraz porque a veces se está tratando esta información a mano y ello puede suponer riesgo de errores. No quiere decir que tengan que ocurrir, pero sí que hay el riesgo de que ocurran. ¿Vale? Porque, por ejemplo, el tema del impuesto del plástico, como todos sabéis y ha comentado ahora Marta, está funcionando desde enero del 23 y, por tanto, las empresas habéis estado reportando eso. Y muchos de vosotros lo que habéis hecho es extraer Excel desde el RP o desde el sistema de gestión, filtrar, etcétera, y a partir de ahí declarar el impuesto. Esto es una solución que puede valer, pero que también, como decíamos, es costosa de gestionar, supone riesgo y, bueno, pues como habéis visto, si se reporta mal la información, pues pueden existir errores. Bien, ¿qué hemos identificado en todo el proceso de gestión de las empresas, tanto bueno, pues en la entrada de cualquier material que sea envase, como materiales envasados, etcétera, más cuando eso sale al mercado? ¿Qué dificultades hemos encontrado en todos esos procesos y que a veces las herramientas informáticas no resuelven? Pues el primero es identificar qué es una puesta en el mercado y tenerla bien acotada para de esa manera poder contabilizar fácilmente qué envases estoy poniendo en el mercado, que es al final lo que me va a dar el dato de que tengo que reportar en cada uno de los casos. Después, identificar bien a quién tengo que reportar, por ejemplo, en el caso de los scraps. Es posible que estéis trabajando solo con un scrap o es posible que estéis trabajando con varios scraps con los que gestionáis diferentes tipos de materiales. Por tanto, es importante saber dónde voy a tener que reportar o informar de esa puesta en el mercado y, evidentemente, de todos los datos relacionados, ¿no? Cantidades, etcétera. Después hay otra parte importante que es toda aquella información
de los envases que no está justamente con la estructura de vuestro producto, sino que son envases que vosotros gestionáis en paralelo al producto que estáis produciendo, ¿vale? Es decir, no está en las estructuras de materiales y por tanto es producto que entra como envase y sale como envase y pues está dentro de vuestro stock o en un stock específico, pero que también hay que contabilizarlo y asociarlo, eso es importante, a cómo lo he puesto en el mercado, porque a cómo lo he puesto en el mercado también me determinará si al final tengo que reportarlo o no. ¿Vale? Por ejemplo, lo típico, ¿eh? Los palets, por ejemplo, o el plástico que utilizo para envolver los palets, eso muchas veces es un producto que no está en las estructuras y que además cuando yo saco al mercado un palet, pues puede ser que ese palet al final acabe teniendo diferentes destinos. O que ese rollo que yo estoy utilizando para embalado, pues al final no lo puedo imputar solamente a un pedido, sino que voy a tener que repartirlo entre varios pedidos porque la realidad es que lo he utilizado para muchos pedidos, ¿no? Entonces, controlar ese consumo de lo que son puramente envases y no materiales de envase dentro o no artículos de envase dentro de las estructuras. Y después, otra cosa importante. Tenemos que reportar no solamente aquello que envasamos nosotros, sino aquello que nosotros introducimos envasado en el mercado español, ¿vale? Por tanto, tanto a importaciones como adquisiciones comunitarias de productos que ya están envasados y nosotros acabamos poniendo en el mercado español, también lo tenemos que tener identificado y también tenemos que saber qué cantidad de envase lleva ese producto para poder hacer el reporte de manera adecuada, ¿vale? En este contexto, entonces, como os decía antes, nosotros hemos creado una solución. Es una solución que habitualmente se conecta con el ERP o con la herramienta de gestión que está utilizando la compañía, porque allí está la fuente de información de la mayoría de las cosas relacionadas con los envases que vamos a tener que reportar, ¿vale? Y también porque, bueno, pues al final, pues probablemente parte de esta información tenga que volver. Es una herramienta que además, bueno, como habéis visto, son dos contextos diferentes de obligaciones. Uno es puramente el impuesto del plástico y el otro es el de la responsabilidad ampliada del productor, pero intentamos con una única solución resolverlo todo, ¿vale? Por tanto, es una herramienta que cubre ambas necesidades y evidentemente tiene un único repositorio de información, porque al final todo está relacionado. Un envase por una parte paga un plástico, un envase de plástico por una parte paga un impuesto, pero por otra también hay que declararlo para que sea reciclado. Por otra parte, es una herramienta que está pensando en el futuro, ¿no? Es decir, sabemos que esta legislación probablemente va a ir evolucionando, no solamente en España, sino también en otros países, y por tanto esta herramienta tiene que ser capaz de irse adaptando a lo que vaya ocurriendo, ¿vale? Y ese punto está muy claro para, bueno, pues para que incorporar nuevas normativas, tanto desde el punto de vista legal como técnico, que pueden surgir y después lo veremos también, pues sea relativamente fácil. Es multiempresa, porque muchos de vosotros estáis en grupos o en organizaciones multisociedad, permite actuaciones diferentes en función del usuario, es decir, hay diferentes roles y permisos y evidentemente es una herramienta que puede funcionar multidispositivo. ¿Cuáles son los objetivos? Pues primero, poner orden a la información y disponer de toda la información necesaria, ¿vale? Y eso lo describimos como definir, clasificar y gestionar los datos maestros. Pues, por ejemplo, es probable que en las estructuras de materiales pues no tengáis identificado qué es envase y qué no, y todas las características relacionadas con el envase que tenéis que reportar. Pues la herramienta lo permite. Después entran nuevos agentes en juego, ¿no? Como el scrap, que aquellos que igual ya estabais gestionando envases domésticos, pues quizás es una entidad que ya tenéis en el sistema, pero aquellos que hasta ahora no gestionabais envases domésticos y vais a tener la obligación de entrar en la responsabilidad ampliada del productor porque gestionáis envases industriales y comerciales, vais a tener que incorporar a vuestro sistema, ¿no? Pues el scrap se puede definir con sus características, etcétera, otros tipos de partners, las normativas por cada uno de los países. Es decir, un sistema que nos permite introducir toda aquella información que vamos a necesitar para gestionar el proceso. Después, que el sistema
contabilice automáticamente los movimientos. Es decir, que no tengamos que ir a un Excel a identificar qué es declarable y qué no, sino que el sistema tenga la capacidad de que cada vez que yo haga una factura, pues en esa factura se identifique qué es, qué paga impuesto, a qué es declarable al ministerio y qué es declarable al scrap o a qué scrap. Después hablamos también de los stocks de productos que son específicamente envases. En esos no solamente tengo que identificar movimientos a consumos, sino además tengo probablemente que hacer cálculos, ¿no? El rollo de plástico del palet, pues probablemente tendré que repartirlo bajo algún criterio, porque no, el sistema no me va a decir automáticamente cuánto plástico he puesto en cada palet, por tanto tendré que utilizar cálculos automatizados para que definan eso. Como tendré todos estos movimientos controlados, pues voy a tener un inventario y un libro de existencias, una contabilidad de todo lo que está ocurriendo, porque es probable que un día me venga una inspección y voy a tener que demostrar a la administración que eso que he declarado es correcto según mis datos. El objetivo también es facilitar al máximo, si podemos automatizar al final de todo esto al 100% las declaraciones que hay que hacer, y cuando hablo de declaraciones hablo de autoliquidación al ministerio, hablo de la anual, autoliquidación a la agencia tributaria, la declaración anual al ministerio y la que tengáis que hacer al scrap según os diga el scrap, y que eso se puede hacer con un botón y que, bueno, pues si en el futuro se habilita, pues se puede hacer incluso el envío automático de esa información. Después cubrir cosas como, bueno, si estamos en el caso de que hemos imputado o hemos repercutido el impuesto del plástico en alguno de los productos, es probable que algún cliente nos diga, pues, oye, yo este producto lo he enviado fuera de España, por tanto, tengo que desgravarme este impuesto, hazme un certificado respecto a ello. Pues la herramienta también permite. Y ya lo hemos dicho antes, pero yo creo que es importante repetirlo, estar preparado para irse adaptando a todo aquello que suceda en cuanto a cambios legislativos y técnicos. ¿Cómo es la integración? Pues bueno, rápidamente lo que vamos a hacer es coger las estructuras de materiales del ERP o de la herramienta de gestión para poder añadir allí todos los datos relativos a envases. Por otra parte, vamos a necesitar la información de cada puesto en el mercado, mediante albarán o factura, como se decide en cada caso, pero saber cuándo y dónde pongo en el mercado cada uno de los productos que lleva envases, y por tanto eso me permite extraer. Después, bueno, lo que decíamos antes, recepciones intracomunitarias o de exportaciones para poder identificar todo aquello que viene de fuera ya envasado, y que por tanto va a suponer que yo estoy poniendo envases en el mercado español. Y finalmente también tener información de los stocks de aquello que consideramos envases que no están justamente en las estructuras. La integración la hacemos con un sistema estándar, de integración estándar. Eso no quiere decir que no podamos hacer otras, pero la estándar se hace con Web Services, lo que nos permite integrarnos ya con prácticamente todos los ERPs que hay en el mercado o herramientas de gestión. Ya tenemos algunos casos en los que el conector específicamente con ese ERP está definido. Aquí una nota que pone, la herramienta nos permite también, en aquellos casos en los que la información no viene del ERP, introducirla manualmente. Pues poníamos antes el caso, ¿no? Yo importo una serie de productos que vienen embalados, en la factura no viene la información de cuánto envase viene en cada caso, y en paralelo el proveedor me envía en un email un Excel que define eso. Bueno, pues el sistema va a permitir entrar eso directamente por una vía alternativa que no es puramente la fuente del ERP. Bueno, y aquí unas cuantas pantallas de qué hace la aplicación. Pues por una parte os permite definir localizaciones. ¿Por qué? Pues lo que decíamos antes, ¿no? En principio ahora nos afecta al mercado español y por tanto debemos saber pues qué obligaciones tenemos de aquello que ponemos en el mercado español. Bueno, también pues cosas como identificar qué código tenemos de productor del producto, porque eso lo vamos a tener que poner en la factura, si tenemos responsabilidad o no en ese país, si importamos o exportamos productos a ese país, si hay que hacer declaraciones tanto a ministerios como a scraps, y
sobre qué tipos de material tenemos que hacer declaraciones o pagar impuestos y qué tipos de impuestos hay que pagar, ¿vale? Por tanto, todos los parámetros que afectan a la normativa específica de ese país, bueno, pues si ya tenéis alguno que os esté afectando, pues ya se puede introducir también las características. Segundo, definir los scraps. Como decíamos antes, puede ser que estéis trabajando solamente con un scrap, lo cual hace la gestión relativamente fácil, pero hay casos en los que no. Igual tenemos un scrap para envase doméstico, otro para comercial industrial, o igual tenemos un scrap especializado en un tipo específico de producto. La herramienta nos permite definir ese scrap, tanto desde el punto de vista de qué materiales le reportaré a él, como, bueno, pues como cada cuánto le tengo que reportar, cómo lo tengo que reportar, o, por ejemplo, cuánto le tengo que pagar por cada kilo de cada tipo de material, porque eso me ayuda a definir el coste que después voy a tener que poner también en la factura, porque como os ha dicho Marta, y me imagino que la mayoría de vosotros sabéis, pues es necesario poner la contribución al scrap por los envases que corresponden a los productos que hay en esa factura. Pues esto permite calcularlo porque define los tipos y las cantidades. Después permite definir también partners y tipologías de partners, ¿vale? Pues, por ejemplo, un caso típico es, decíamos antes, un cliente que nos pide un certificado. Pues tener el cliente, para poder emitir ese certificado hay que tener aquí el cliente definido con sus características, es un cliente, etcétera, porque eso nos permite identificar qué ha pagado ese cliente para poder extraer ese certificado, pero eso será válido también en el futuro para distribuidores, para partners, etcétera. ¿Qué más? La parte, yo creo, más importante, que es la personalización de los artículos. Es decir, poder definir en cada artículo si ese artículo es o no un envase, por tanto, tendré que contabilizar su salida y todas las características de ese envase. Por ejemplo, el tipo de material, por ejemplo, el peso, porque al final lo que voy a declarar son cantidades y pesos, si es reciclado o no reciclado, si es reutilizable o no, o qué porcentaje de reciclado tiene, si es un producto de esos que llamamos que voy a tener que autodistribuir por distintos pedidos, cuál es el origen de ese material, a qué scrap corresponderá, que es una asignación que probablemente se hace de manera automática en función del tipo de material, pero cuánto tendré que pagar por cada kilo de ese material cuando lo ponga en el mercado. ¿Vale? Por tanto, lo que hacemos es traer esa información que normalmente no está en el RP y permitir introducirla y gestionarla aquí en la herramienta. Stocks de envases y embalajes, ¿vale? Decíamos antes, controlaré de manera paralela el stock de todos aquellos productos que sean envases o embalajes, que los habré identificado aquí como un tipo de envase redistribuible o distribuible, pero voy a necesitar hacer el cálculo de eso. Es decir, vuelvo al ejemplo del rollo de plástico de los palets. ¿Vale? Pues la herramienta lo que me permite es que ese consumo de plástico que he hecho, que lo voy a identificar haciendo una comparativa de stocks más lo que he comprado en el periodo que toca, lo pueda repartir entre los diferentes pedidos o las diferentes facturas bajo un criterio que yo establezco. ¿Vale? Pues puede ser por peso, puede ser por unidades, puede ser por coste, pero de manera que esa salida de envase quede registrado en el pedido que corresponda, primero para poder calcularlo y ponerlo en la factura y también para determinar si eso al final es declarable o no en función de cuál es el destino de ese producto en función de la factura. Si lo envío fuera de España, pues ya sabéis que no hay que declarar. Y bueno, pues una vez tenemos toda esta información, el sistema va a ir contabilizando todos los movimientos que se hagan, ¿vale? Lo que nos va a permitir al final de cada periodo ir a la pantalla de reports y generar esa información que necesitamos. Por ejemplo, impuesto del plástico. Me voy a la pantalla, le digo, genérame la información para hacer la autoliquidación del impuesto del plástico y rellenar este modelo 592. Le doy a un botón y me da los datos. Pues este mes o trimestre has generado tantos
tantos kilos de producto puesto en el mercado, con tal tipo impositivo, el 0,45, tendrás que pagar tanto. Y estos básicamente son los datos que nos pide la liquidación. Evidentemente, también se puede generar un listado de movimientos, por si tenemos una expensión, poder sacarlo de aquí, o como decíamos antes, si un cliente nos pide el certificado para poder recuperar ese impuesto que ha pagado, pues también lo podemos generar desde aquí. En el caso de la declaración de envases tanto al ministerio como a los scraps, pues muy similar, el informe es diferente, pero al final es venir a esta pantalla y sacar el informe, tanto el estándar como el simplificado. Tendrá que ser en función de lo que os exige el ministerio en cada caso, donde se va a dar toda la información que se necesita, ¿no? Las cantidades en peso y número de unidades por cada tipo de material para cada scrap. Eso sale automáticamente para el ministerio y después el informe para el scrap. El scrap os va a decir cada cuánto quiere la información y qué estructura de información quiere. Más o menos va a ser la misma, porque al final los datos que necesita el scrap son los mismos en la mayoría de los casos, pero bueno, pues cada uno define qué es lo que tiene que hacer. Tanto en un caso como en el otro, este sistema lo vamos a automatizar cuando el ministerio o si el scrap lo permite. Es decir, que no tengáis que generar un archivo, enviarlo por email, etcétera, sino que desde la misma aplicación se puede hacer el envío de esta información tanto al ministerio, que ya os digo que de momento no está automatizado el sistema, como al scrap, que hay algunos que sí que lo tienen ya automatizado y otros que no. Bueno, en resumen, ¿qué obligaciones permite cumplir en cada caso de aplicación? Pues, por una parte, impuesto del plástico, por otra parte, ley de envases. Permite llevar un control de todos los movimientos, ya sea contabilidad o libro de registro. Permite hacer el reparto automático de esos consumos que no están asociados a las estructuras de materiales. También en los dos casos permite hacer la autoliquidación en el caso de la agencia tributaria del impuesto del plástico y permite hacer las declaraciones generando de momento un fichero tanto al ministerio como a los scraps, dándole un botón básicamente diciendo el periodo que quieres y dándole un botón. Permite emitir certificados en el caso del impuesto, no está previsto en el caso de la responsabilidad privada del productor. Y evidentemente, como hemos dicho antes, es multipaís y multiempresa. Bueno, esta es una herramienta que funciona sobre HTML5. Básicamente es un sistema que puede funcionar con cualquier navegador de Internet, por tanto no necesitáis nada para ponerlo en marcha. Está en la nube la solución, es multidioma, etcétera, y toda la información que viaja del sistema viaja protegida. Esto forma parte de una plataforma, la plataforma Repcon, que es una plataforma sobre la que Semantic lleva trabajando muchos años y en la que tenemos diferentes soluciones, algunas de ellas, como os decía antes, de digitalización de procesos administrativos, como factura electrónica, etcétera, pero también de reporting fiscal, como pueden ser soluciones de SI o Ticket by Batuth específico para el País Vasco, o Verifactu, que es algo que va a entrar en vigor dentro de poco. ¿Vale? Y es, como os decía, una plataforma que tiene un equipo muy potente detrás, que estamos evolucionando de manera permanente y donde ya hay muchos clientes que están utilizando estas soluciones en el mercado. Muy bien, por mi parte de momento nada más. Tenemos 5 minutos para responder dudas. Vamos a ver. Sí, ya hay dos preguntas. Una dice, si el Vale. envase se vende varias veces, ¿qué empresa paga el impuesto? La primera, la última. Vale, David, si quieres, bueno, No, tú sabes más del tema. he leído, justo ahora estaba viendo la primera y la segunda pregunta. Ambas tienen relación, entonces voy a intentar dar una respuesta que os sirva a ambas, ¿vale? A ver, una cosa es quién sea contribuyente del impuesto, que eso ya lo hemos comentado, fabricante, adquisidor intracomunitario o importador. Luego está el tema del devengo del impuesto, ¿vale? Que dependerá también en cada uno de los tres casos. El momento del devengo será diferente en cada uno de los casos. Y luego yo creo que en estas dos preguntas lo que nos consultan es si se puede repercutir
más allá del contribuyente, ¿no? Más abajo de la cadena de valor de la empresa, si se puede repercutir el importe de este impuesto. Entonces, en este caso, solo se podría repercutir, según lo que dice la ley de residuos, solo se puede repercutir el importe del impuesto en la primera venta o en la primera entrega, ¿vale?, al adquiriente tras la fabricación del envase. Si no es la primera entrega ni la primera venta tras la fabricación del envase, no podéis repercutir este impuesto a vuestro cliente. Si sí es el caso, sí que podréis hacerlo, ¿vale? No sé si he respondido las dudas. Yo creo que ambas iban por ahí, los tiros iban por ahí. Sí. Yo diría también que hay una pequeña consideración que tiene que ver en cómo funcionamos las empresas y es que, evidentemente, si el impuesto del plástico se ha repercutido al primero que lo compra en el país, ese va a poder reclamar ese impuesto. ¿De acuerdo? Sí, Pero los siguientes indirectamente también lo tendrán repercutido, porque al final el segundo que lo ha comprado, el impuesto forma parte de su coste de producción de ese producto, ¿no? Y por tanto, no lo va a desgranar, pero lo va a acabar repercutiendo. Entonces, seguramente la diferencia es esa, ¿no? Que el primero que lo ha pagado de manera declarada lo podrá reclamar si al final pues, pone el producto fuera de España y los otros no, porque oficialmente no han pagado ningún impuesto, ¿no? Aunque sí que esté metido en el coste. eso es. Ah, de hecho, en la parte de la responsabilidad ampliada del productor también se produce aquella situación de hay que meterlo en la factura, pero no hay que desglosarlo como un coste, pero al final se considera que eso es parte del coste del producto, ¿no? Es una cosa un Sí, poco extraña, pero es así. Las empresas al final el precio de los productos los ponemos calculando todos los costes que están relacionados con fabricar ese producto o lo que sea, pero con conseguir que ese producto exista y, bueno, añadiéndole un margen comercial que es al final de lo que viven las empresas. Por tanto, mm, yo creo que esa parte es bastante clara. y A además nos ver, gusta que en la práctica lo suelen hacer, porque muchos tienen ya márgenes muy ajustados y claro, pues ahora tienen que... sí, Sí. sí, es evidente que va a tener impacto en los precios de los productos. Ujú. Vale, nos preguntan Vale. si esta herramienta se puede adquirir a través del kit digital. Sí, esta herramienta, a ver, al final es una digitalización de procesos y hay una solución digital que tiene que ver con digitalización de procesos, ¿vale? Y por tanto, se podría utilizar esta vía, ¿vale? Para poder financiarlo. Sí que es cierto que hasta ahora, como bien nos contabais antes, las ayudas están concedidas hasta empresas, es decir, se han hecho convocatorias para empresas de hasta 50 empleados y está pendiente que se lance la convocatoria de empresas de 50 a 250 empleados, que eso, por la información que tenemos, no será hasta finales de año, pero en cuanto se lance, pues se puede incluir también como eso, ¿no? Como una digitalización de procesos, aunque no haya una ayuda específica definida para esto. Vale. Bueno, preguntan que si existe una forma para certificar el plástico reciclado para los proveedores extranjeros asiáticos. Sé que existe uno, pero no es fácil de encontrar una empresa productora. Vale, sí, aquí la norma nos da un poquito de margen porque es cierto que nos permite que este plástico reciclado esté certificado por la EN 15.343 o por una equivalente. ¿Vale? Habría que ver si en concreto el certificado que tienen tus proveedores asiáticos le vale al ministerio. Vale, yo ahí sí que te animo a que si tienes ya un proveedor en concreto que está certificado con un certificado distinto a la 15.343, pues lo consultes con el propio ministerio para ver si le sería válido, ¿vale? Ese certificado. Sí que es verdad que da un poquito de margen, pero depende. No establecen exactamente cuáles son los certificados equivalentes que admiten, ¿vale? Habría que mirarlo. Vale. Bueno, dice, entonces por el mismo embalaje está pagando el fabricante, el distribuidor, el almacén y el cliente. En relación al impuesto al plástico, bueno, pues sí, directamente sí, sí, porque el fabricante en principio estaría pagando como contribuyente el impuesto y luego se lo está imputando al resto de la cadena de valor. Si todos los de la cadena de valor lo realizan,
pues cada uno se está compensando, aumentando un poco el precio, lo que ha tenido que pagar a su proveedor. Pero lo acaba pagando el consumidor por lo que decíamos antes, ¿no? Porque cada uno va a incrementar el coste del producto porque ha puesto ese coste en el precio, ¿no? Se paga, en realidad se paga una vez el impuesto, pero eso va a fluir por toda la cadena y el consumidor, el último, como siempre, es el que va a acabar pagando. Ujú. Vale, y una última pregunta. Dice, nuestros productos están en cajas de cartón apiladas sobre pallets de madera y con film retráctil de forma gratuita a nuestros clientes. ¿Se los debemos cobrar? Si tú eres fabricante del film retráctil en este caso y a tus clientes es la primera venta o entrega que les haces tras la fabricación de ese film, sí, si no, no estaríais obligados. Entiendo que el film retráctil no lo fabricáis vosotros, lo utilizáis simplemente para envasar y ya se lo estáis pagando al proveedor. Entonces, si no queréis imputárselo al cliente, no tenéis por qué hacerlo. Si vosotros fabricáis ese film, que entiendo que no es el caso, y lo ponéis en el mercado a través del envase de vuestros productos, no estaríais obligados. Sería algo voluntario. Vale. Bueno, pues creo que no hay más dudas. Igual aquí dejaremos los datos y también recordarles que enviaremos un correo con la presentación, también con el vídeo que quedará grabado con toda la presentación y también habrá una encuesta que agradecemos que nos las puedan contestar, que desde Red.es nos piden esto pues para seguir mejorando y bueno, darle muchísimas gracias a todos, a Amparo, a Marta, a David por su presencia aquí. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adeu, adeu i gràcies.